Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Hoy la alegría es de todos. Aleluya. Hola hermanos, el día de hoy, 27 de abril del 2019, es sábado de la octava de Pascua. Se nos está terminando prácticamente esta octava. Mañana debemos concluirla porque son 8 días completos, pues, con el Domingo de la Divina Misericordia. Recuerden que todos estos días los hemos querido celebrar como si fuesen un solo domingo. Es todos estos 8 días una sola fiesta. Pero la fiesta no va a terminar mañana. La fiesta se va a prolongar todavía porque es una cincuentena pascual. Son 50 días hasta llegar, lógicamente, a la solemnidad de Pentecostés. Pero terminamos esta semana. Oigan, después de haber vivido la Semana Santa, una semana más, nos damos cuenta de que a veces no estamos captando totalmente el sentido de la resurrección. La palabra de Dios nos ha venido ayudando, pero tenemos que orarla, tenemos que profundizarla. No se conformen únicamente con leerla. Esta publicación, como tantas miles de publicaciones que hacen muchos de mis hermanos sacerdotes y otros laicos también, pues son beneficiosas. Traten de nutrirse de ellas, porque en el fondo todos lo que queremos es descubrir cuál es la voluntad de Dios, vivir en ella, servirle de la mejor manera posible. Bueno, vamos a los textos del día de hoy. Seguimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Es el enfrentamiento de Pedro y Juan con los sumos sacerdotes. Miren, a mí, insisto, me llama poderosamente la atención esta actitud valiente de Pedro y de Juan. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie, entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: juzguen ustedes si no es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y lo soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlo, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Varios elementos aquí. Primer elemento. Fíjense ustedes cómo dice, ya los habían reconocido como miembros del grupo de Jesús. A mí me encanta esto. ¿Será que nos reconoce a nosotros la gente porque somos miembros del grupo de Jesús? ¿Porque somos miembros de la iglesia? ¿Porque pertenecemos a este o a aquel movimiento? ¿Porque efectivamente se nos nota que vivimos como creyentes? ¿O se nos nota porque andamos una crucita al cuello? ¿Porque tenemos una calcomanía de la Virgen en nuestro carro? ¿O un rosario colgado del retrovisor del vehículo? ¿Qué es realmente lo que está detrás? ¿Por qué nos reconoce la gente? O al contrario, más bien no seremos motivo de escándalo. Y este es de los que va a ese grupo. Y ella es de las que va a la iglesia. ¿Y a qué va ahí usted? O sea, porque no se le nota por ninguna parte. Bueno, primer punto entonces del examen de conciencia de hoy. Realmente se nos notará que somos del grupo de los que andamos con el Señor Jesús. Segundo elemento, fíjense, es que no encuentran manera de acusarlos. O sea, hay esta situación particular que vive el Sanedrín, ahí hay un milagro evidente, ellos lo reconocen, pero igual, fíjense, quieren callarlos. Así pasa muchas veces, ¿no? O sea, fíjense, nos ocurre en el mundo civil, que se enteran, se dan cuenta las autoridades de que no hay manera de refutar la verdad, de que no hay manera de negar que están actuando en contra de la ética, por ejemplo, en tantos de nuestros países, ¿verdad? Que hay una negación completa de lo que es el sentido común, de lo que es el sentido de la verdad, la corrupción ciega. Y entonces no tienen argumentos, pero igual ahí dejan ir algún comentario en las redes sociales, destruyen la fama de este obispo, de aquel sacerdote, de este laico, de esta persona que trata de vivir de manera correcta. Pues sí, ese es nuestro mundo, ¿no? Igual a todos los niveles ocurren estas cuestiones. Luego, la reacción de Pedro es hermosa, ¿no? Miren, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Ja! Nosotros no podemos callarnos lo que hemos visto y oído. Y aquí me da pie para pensar en una cosa. ¿Por qué a ratos nosotros sí nos callamos? Porque no hemos visto y oído. Porque nuestra experiencia del encuentro personal con Cristo
es prácticamente nula, un asunto de la historia del pasado, guardado en un museo de nuestro corazón. No, realmente la actitud permanente del encuentro con Él es lo que debe llevarnos a no quedarnos callados. Cuidado, insisto, el no quedarse callado es que algunos piensan que no me voy a quedar callado, aquí le voy a mentar la madre a todo mundo. Ve, eso no es tampoco es cristiano, ¿no? O sea, lo correcto es vivir en la verdad, transmitirla sin ofender. El Evangelio es el final del Evangelio de San Marcos. Algunos dirán, ¿por qué no seguimos leyendo tan lindo el texto de ayer del capítulo 21 de Juan, verdad? Lo vamos a leer, fíjense, al final de toda la Pascua, tan lindamente. Pero esto, capítulo 16 de Marcos, acuérdense, el primer evangelio escrito, completo, fue el de Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, y cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo, entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No le creyeron a las mujeres, no le creyeron a los 2 discípulos, que son los discípulos de Maús seguramente, y al final entonces ¿en qué quedamos? ¿A quién le creemos? Se aparece el Señor Jesús mientras estaban a la mesa y les criticó, les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón. Fíjense, yo me pregunto si se sentara el Señor, cuando se sienta a la mesa con nosotros, pues cada vez que celebramos la Santa Eucaristía, ¿qué nos echará en cara el Señor, no? Que de repente decimos creer, pero no vivimos como creyentes. De repente tenemos un corazón más duro que una piedra de río. O sea, realmente por dentro vamos mojados, pero digo, por fuera vamos mojados como esas piedras de río, ¿no? Y adentro secos, secos, secos. Nuestro corazón realmente no permea la palabra hasta llegar allá a lo profundo. Y por eso el riesgo, pero miren qué lindo el Señor. Es que a mí me encanta siempre este texto, ¿no? Pero en lugar después de pegarle su buena, de llamarle la atención, pues, ¿qué es lo que hace? Los envía. Vuelve a confiar en ellos. Vuelve a poner en sus manos la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo comenzó el evangelio de Marcos? Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Fíjense, ahora termina. Allá nos anunciaba de qué se trataba todo su librito, de la buena nueva, de la buena noticia. Ahora, Él es la buena noticia, Él es el evangelio, usted y yo somos responsables de que se conozca. ¿Cómo? Volvamos a la primera lectura. Tratando de evidenciar que nosotros somos del grupo del Señor Jesús. Les invito a orar. Estamos en este tiempo de Pascua tan lindo. Pidámosle al Señor que nos envíe. Nos envía, Señor, por el mundo a gritarle a todos tu amor inmenso. Nos envía siendo pobres para ser testigos en medio de la noche. Nos envía siempre a sembrar de esperanza los rincones de la tierra. Nos envías a ser evangelio, testigos de tu muerte y resurrección cierta. Nos envías a nosotros, indefensos, sin dinero, tan solo con tu fuerza. Nos envías, Señor, por el mundo a gritar en la vida tu amor a todos. Nos envías a ser buena nueva y gozarnos de tu presencia en el desierto y en la estepa. Nos envías, amigo del hombre, entrañable y compañero, a vivir de tu amor y a esperar tu cosecha. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz sábado de la octava de Pascua.